Debido a la manera en que funciona el cerebro, siempre recordaremos nuestra primera montaña rusa. Guardar las nuevas experiencias es una de sus principales funciones. De hecho, el cerebro crea un esquema mental de cada nueva experiencia. El esquema de cada nueva cosa que tocamos se guarda en una parte del cerebro. El esquema de un nuevo sonido en una parte diferente. Y el esquema de algo nuevo que vemos en otra parte. Aunque el primer recuerdo de la montaña rusa es muy intenso, no se acerca a los efectos persistentes de las primeras experiencias del cerebro. Si bien nos recordamos conscientemente esta parte de la infancia, son las primeras experiencias las que forman la base de toda nuestra vida. El cerebro es un órgano que no está desarrollado al nacer y espera que las experiencias le den forma a su desarrollo. Lo impresionante del cerebro humano es que cuanto más jóvenes somos, más absorbente será el cerebro, por lo que los niños de 3 años pueden aprender el lenguaje. Aprender a caminar y hacer todo tipo de cosas increíbles. Sin embargo, esa misma absorción biológica que nos permite rápidamente adquirir el lenguaje es también lo que hace que los niños pequeños sean más vulnerables al trauma que los más grandes. Tuvimos la oportunidad de acompañar a la policía en situaciones de violencia doméstica. Esta fue la primera llamada a la que acudimos. Era hora de cenar y estaban comiendo espagueti. Chorreaba de la pared, la mesa estaba volteada y había 3 niños en la casa. Al ver esta situación entonces no vimos evidencia de daño físico, estaban bien. Más tarde nos dimos cuenta de nuestro error. La conducta del niño en la esquina era la clásica de un niño con exposición crónica a la violencia, completamente ido, aturdido al ir empeorando las cosas. La niña de 6 años, en la silla, se echa la culpa de lo que pasó. Pero de hecho, 4 años más tarde, fue cuando pudimos apreciar quién había sufrido el mayor y más profundo daño de esta situación. El bebé de 6 meses, que ahora tenía 4 años, y que había lastimado seriamente a otro niño en la escuela. Es literalmente opuesto a lo que la gente piensa. La mayoría piensa que los niños pequeños en realidad no comprenden lo que pasa y que son adaptables, pero nadie sufre un mayor impacto que los más pequeños. El cerebro está formado en bloques. Los primeros bloques son el área más primitiva, el cerebro de supervivencia. El cerebro se desarrolla de abajo arriba y de adentro afuera, por lo que el desarrollo normal de la parte superior depende del desarrollo saludable de las partes inferiores del cerebro. Con la parte de arriba es con lo que pensamos y es la parte más fácil de cambiar del cerebro. Pero si en su desarrollo el niño sintió alguna amenaza y fue expuesto a la violencia doméstica, las partes inferiores serán afectadas y son más difíciles de cambiar con el crecimiento. No era físicamente abusivo, pero lo era verbalmente. Gritaba mucho delante de los niños, me regañaba delante de los niños, me sobajaba y lo escuchaban todo. Los niños expuestos a la violencia doméstica que ven pelear a sus padres, literalmente, experimentan el miedo. Y cuando esto pasa, los sistemas en la parte superior del cerebro que se usan para pensar se desactivan. Cambia el cerebro de estos niños. Mi hijo ha visto y oído muchos arranques de violencia. Tenía temores nocturnos y tal vez esa era la forma en que lidiaba con eso, porque cuando estaba despierto no sabía expresarlo a los 2 años. Así que todo salía cuando estaba dormido. Cuando los niños crónicamente se sienten presionados, hay una dificultad de crear lazos y vínculos. Como se enfocan en sobrevivir, les es difícil buscar y relacionarse con otros. Mi hijo mayor pasó por una etapa en la que abusaba de su hermano pequeño y parecía burlarse. No tenía remordimientos ni empatía de hacerlo llorar. Recibí muchas llamadas de la escuela por su mala conducta. Era un chico inteligente, pero fue entonces cuando me di cuenta de que iba a tener problemas.
Muchos de estos niños se designan como malos, difíciles, desafiantes. Es una respuesta natural a sus circunstancias. Lo que están haciendo es una estrategia de supervivencia, pero crea malas conductas que son difíciles en la escuela. Y cuando están en crisis, no pueden aprender. La trágica realidad de los niños que crecen con violencia doméstica es que terminan con problemas de salud mental con mayor frecuencia que los niños que fueron víctimas directas del abuso físico. Mamá fue víctima de la violencia doméstica. Papá era alcohólico, drogadicto, lo que creaba un entorno infantil muy negativo. Me pareció que mi hermano estaba llorando y yo no me daba cuenta, pues apenas tenía 6 años. Lo vi subirse al armario de las medicinas, le pregunté qué estaba haciendo y dijo abiertamente que se iba a matar. Los niños de 8 años no dicen esas cosas. Llamé a la mamá de mi mejor amigo. Cuando llegó a nuestro apartamento, mi hermano tenía un cuchillo en la mano y se estaba cortando en todo el cuerpo. Yo lloraba a gritos y no podía hacer nada. Mi hermano estaba llorando. Él no quería estar ahí, lo que quería hacer era escaparse. Pero yo ya sabía que la casa, mi casa, no era un hogar. No me hacía sentir seguro. La exposición infantil a la violencia es vivir en un entorno amenazador y aterrador en el que se puede llegar a la violencia física, aunque no necesariamente. Es el caos e incertidumbre, el temor de vivir en un hogar con problemas. Es interesante hablar de montañas rusas, pues es lo que mencionan los sobrevivientes adultos de hogares violentos. Lo difícil para ellos es pensar en lo que es normal en lugar del sube y baja, de una relación violenta y amenazante. En casa éramos 6 niños. Mis padres peleaban como perros y gatos. Por esto, 2 de mis hermanos terminaron siendo abusadores. Y mis 2 hermanas salen con hombres que las golpean. La exposición a la violencia es un legado vitalicio. Vemos que adultos con experiencias infantiles negativas a menudo exhiben conductas que pueden ser poco saludables, lo que afecta en gran medida la manera en que van a ser como padres. Es muy importante que los padres sepan que su estado interno, sea calma o sea interés, o si se trata de frustración e ira o tristeza y depresión, será absorbido por sus bebés. En algún momento he experimentado una sensación de desamparo, desesperación, tensión, ansiedad y rabia. Daña el cerebro de los pequeños estar bajo un nivel constante de tensión y ansiedad. Cada día espero no haberle hecho daño alguno a mi niño. Tienen que verlo a usted como padre, lidiar con las situaciones difíciles de manera apropiada. Ser racional, sin recurrir a la violencia. Los niños aprenderán de usted a enfrentarse a la tensión. Por suerte, mi hijo mayor tiene la edad suficiente para conversar con él sobre lo que sintió bajo alguna situación particular. ¿Te dio miedo? Sí, y valorar su respuesta. Lo que más ayuda a los niños expuestos a la violencia es poder hablar de sus sentimientos, comunicarles algo muy importante, que ellos no tienen la culpa. Todo conflicto. Ahora puedo detenerme antes de que empeore. Puedo apartarme de él, no tratar de resolverlo en ese momento, con gran enojo. No hay que enfrentarse solo, tener un fuerte sistema de apoyo y saber cuáles son los medios con los que dispones si necesitas irte. Me alegro de haber recibido ayuda cuando lo hicimos. Una de las mejores cosas que hemos aprendido en la ciencia del cerebro es que hasta la muerte tenemos la capacidad de añadir neuronas al cerebro. El cerebro es como la piel, en el sentido que puede restituirse y sanarse en el área principal, la corteza cerebral. Tenemos la capacidad de sanar y mejorar. Lo mejor que podemos hacer por los niños expuestos a la violencia es ver con cuántos adultos sanos se pueden comunicar. Pasé gran parte de mi infancia en otros hogares, así que vi lo que eran las relaciones positivas. Vi que mis amigos eran normales, no tenían rabia como yo. Veían que sus padres se mostraban afecto.
cenaban todos juntos en casa, y me di cuenta que esas cosas son importantes. En lugar de tener envidia, lo que decidí mejor hacer es incorporarlo en mi vida. Quería ser parte de eso. Para mí la escuela fue muy importante. La atención que recibí de los maestros me hizo sentir que yo podía ser alguien y podía hacer algo. De hecho, los 6 maestros de mi hijo fueron esenciales al involucrarse y brindarle apoyo cuando lo necesitaba. Le permitieron estudiar en casa, le dieron tiempo para sanar. Lo más difícil de ser padre es tratar de ser diferente a como me criaron mis padres. ¿Soy un buen padre? ¿Qué necesito hacer para que mi hijo se sienta seguro? En su desarrollo cerebral deseamos que él sepa lo que es normal. Y lo normal es contar con gente que te apoye y te quiera. Y desee cuidarte. Que esa sea su vida normal. ¿Es paga ahora o paga más tarde? La verdad es que los niños que saben autorregularse y tranquilizarse, que no lloran demasiado y terminan siendo exitosos, son los niños que recibieron una atención increíblemente atenta de pequeños, lo que por desgracia muchos consideran como niños mimados. Es al contrario, en lugar de mimar a un recién nacido, lo que hacemos es promover una autorregulación saludable. Eso es lo que yo deseo. Crear un entorno para mi bebé en el que se beneficie de lo que he aprendido de todos los expertos y de otros padres que también son expertos. Lo más importante que los padres deben saber es que el cerebro de sus niños se convertirá exactamente en lo mismo a lo que fue expuesto. Si desean que sus niños sean cariñosos, deben ser cariñosos con ellos. Si quieren que sus niños tengan una buena autorregulación y no pierdan la paciencia, ellos tendrán que controlarse y esa es la maravilla del cerebro humano. Es un espejo de la experiencia de desarrollo del niño.